Bienvenidos. Aquí estamos comenzando un nuevo encuentro de la Argentina que necesitamos, el programa de Julio González Infran, que ya Julio nos está acompañando y ya lo vamos a estar saludando. Julio siempre en movimiento, ¿no? Y hoy más que nunca lo veo ahí trasladándose. ¿Cómo va, Julio? Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo me escucha Marcelo? ¿Me escucha bien? Muy bien, perfectamente. Espero que también de aquel lado también. Bueno, es decir, acabo de salir de una reunión acá en la Marina Mercante, la Ajá, Universidad de la Marina Mercante, con un proyecto muy bien. interesante. Están estamos trabajando para desarrollar un sistema de transbordo en el Río de la Plata para grandes cantidades de carga. Ujú, Interesante, interesante. bien. Y se avanzó? ¿Cuál es la expectativa No, respecto a ese tema? se está avanzando, sí. Es un tema desafiante porque tenemos muchos problemas fundamentalmente de calados de los barcos y hay que ver la legislación también cómo se configura todo eso. Este, Estamos en los inicios, ¿viste? Después hay que ver si las terminales y los cargadores utilizan el sistema para abaratar costos. El asunto de bajar costos. El costo de la logística que nosotros somos un país que necesitamos imperiosamente bajar mucho la logística para ser competitivo, ¿viste? Así que ese es el concepto. Y que Tal está cual. trabajando, la verdad que estuvo linda la reunión. Muy bien. Bueno, se está por sumar Patricia Sietecase, que por allí la vemos, pero nos tiene que enviar justamente la solicitud para sumarse. Aquí nosotros desde acá la vamos invitando. Patricia también nos va a ayudar un poquito a pensar todos estos temas, ¿no? Que tienen que ver con la cuestión portuaria, con la vinculación con las exportaciones y demás, que es un tema que obviamente es tan interesante y tan fundamental, Julio, ¿no? En estos tiempos donde se pueden llegar a abrir mercados, donde existe esa posibilidad, o al menos está la esperanza, ¿no? De que exista esa posibilidad, ¿no? Sí, mirá, acá están hablando el objetivo político de todo esto es sacar 7 millones de toneladas de carga eh, en esta temporada. Se estiman que la, la producción que va a haber de acá en la región está arriba de las 20 millones de toneladas, así que fíjate de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Eh, Ujú. y bueno, si logramos desarrollar esta propuesta, vamos a ver, va a haber mucho trabajo. Lo más importante de todo esto es que esto genera trabajo, mucho trabajo. Tal cual. Y esto genera trabajo porque uno por ahí focaliza en un sector del país, como puede ser el Río de la Plata o el Paraná, pero esto se expande a toda la Argentina, imagino. Claro, abarca toda la región, porque toda la carga regional, la de Brasil, la de Bolivia, la de Paraguay, y la de la propia Argentina, del nordeste argentino, baja todo por el río Paraná. Cuando más carga baja, más trabajo genera todo ese movimiento y van a parar a las terminales de Rosario, Santa Fe, agua abajo, para hacer la zona de transferencia y los barcos entran hasta ahí limitados por su calado. Si nosotros lográramos tratar de que el barco cuando va a salir al mar vaya en menor calado y no que lo que ocurre ahora que tiene que ir por el puerto de Bahía Blanca para terminar de completar su carga, va a ser más eficiente el transporte. Por lo tanto, cuando más eficiente el transporte, la carga busca también la mejor manera de transportarse. Y eso genera todo un desarrollo. Ujú. Tal cual. Y para esto, ¿qué actores hacen falta? ¿El Estado, las Y sí, empresas? hay que unir todas las partes, el empresariado, en primer lugar, el empresariado, también el Estado, que tiene que ser parte interesada en todo esto, y por supuesto también la parte sindical, que van a tener que ayornarse a un nuevo sistema para ir de trabajo, eh, quizás un poco más intensivo, pero en fin, todo hace a la discusión de costos fundamentalmente. El Estado es importante porque para el Estado esto significa ingreso de divisas.
Cuando ujú, más carga se mueve, más divisa le entra al Estado. ujú. Y decías ahí la necesidad del sector sindical. ¿Qué tiene que aportar el sector sindical? Y tiene que hacer convenios, nuevos convenios, convenios que signifique no un convenio leonino, sino que signifique la garantía del funcionamiento del sistema, que sea convenios modernos. No, mirá, acá hay todo un tema con el tema laboral. Necesitamos una reforma, de alguna manera, para hacer más competitiva la mano de obra. Y cuando hablamos de esto no hablamos de bajar salarios, sino de hacer más eficiente el trabajo en sí. Y ejemplos que te doy, por ejemplo, un joven de 20 años que entra a trabajar en un sector como se va a jubilar recién a los 65 años y necesita 30 años de aporte. O sea que si vos ese joven de 20 años le eximís el aporte jubilatorio hasta que no cumplan por lo menos 25 o 30 años, que a partir de los 30 años recién empieza a aportar para completar los 30 años de aporte, vos estás bajando un costo importante, Ujú. porque el aporte jubilatorio de esa persona va a influir en él recién a partir de los 30 años, Claro, sí, sí, ¿entendés? está claro. Sí, sí, Durante sí. los primeros 10 años va a ser un trabajador mucho más barato comparativamente a una persona de 30 años para arriba. Que por supuesto, la diferencia que hay es que el hombre joven tiene poca experiencia y le cuesta mucho conseguir trabajo, por justamente no tiene experiencia. Pero además le sale tan caro como un tipo que tiene 30 años de experiencia al empresario. Ujú. Hay que buscarle la vuelta para que haya un equilibrio en ese tipo de cosas y de esta forma sea más fácil tomar mano de obra en una empresa, que con el tiempo las empresas también priorizan. ¿Me estás escuchando? Perfectamente. Lo que pasa es que se está sumando Patricia Siete Casa, a quien le damos la bienvenida, Julio, y ahí te está saludando. Lo estoy escuchando, sí. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿Qué buenas tal? tardes, Patricia. ¿Cómo Bien, te un va? placer. Bien, bien. Estamos hablando, Patricia, de un encuentro que ahora Julio va a refrescar para que nos ponga Escuchaba el auto. atentamente, sí, tanto el tema Y bueno, de la reunión como y nos gustaría también laboral. que charlemos un poquito sobre este tema. Julio, hablabas un poco de esta necesidad de trabajo en un sector importante del río, ¿no? Que es un poco la reunión que mantuviste. Sí, y esto también potencia el desarrollo portuario, eh, porque la carga tiene que salir por distintos puertos. Exacto. Cosa que hoy nosotros, toda la región norte nuestra y noroeste y noreste, tiene un enorme cuello de botella porque la carga sale solamente a través de Rosario, Santa Fe, San Nicolás. Los Sí, puertos fluviales no laburan, no operan. exacto. Eh, entonces necesitamos tener también un plan de desarrollo para aprovechar justamente este tema de la capacidad de transporte logístico a través del río y abaratar de esa manera nuestras exportaciones. Bueno, todo este tipo de proyectos apuntan a eso, ¿no es cierto? Mm, Estaba explicando recién a Marcelo que salí de una reunión de acá de la Universidad de la María Mercante, que sí, estábamos, hay un equipo que está trabajando en un desarrollo, en un proyecto, para hacer top-off en el Río de la Plata, exacto, para, sí. para tener más capacidad de transporte, cosa que el barco que viene de Europa o de China sea más grande y pueda de alguna forma salir completo del Río de la Plata y no como pasa ahora que no pueden ingresar por problemas de calado y todo eso, entonces no carga completo los barcos grandes, los barcos de 150 a 170.000 toneladas, no pueden entrar a los puertos argentinos. Exacto. Nosotros acá en la zona hay gente que ignora bastante el tema. Si bien tenemos en hidrovía 3.442 kilómetros, por ejemplo, de largo, desde Puerto Cáceres, ¿no es cierto?, hasta Palmira, en Uruguay,
tenemos el inconveniente que no todos los puertos pueden recibir barcos de ultramar o barcos, aunque sea lo que sería un Panamax, el más chico, ¿no? 60.000 toneladas. A veces salen cargados a media y hay que terminar carga en Bahía Blanca, hay que terminar carga en otros puertos. Y otra cosa que también, y dice muy bien Julio, hoy en día, ya hace años que estamos teniendo buques que tienen más de 120.000, 160.000 toneladas, inclusive se piensan desarrollar más grandes, y no llegan a entrar ni al Río de la Plata, por lo que él comentaba es real. Eso también aumenta los costos, y a los que estamos en comercio exterior nos dificulta bastante el tema del estibaje y las cargas. Decime una cosa, vos que quizás conocés mejor que yo el tema. ¿Qué volumen de carga opera normalmente el puerto de Rosario, por ejemplo? ¿Tenés idea de eso, de los volúmenes de carga que operan en En estos transferencias? momentos, como máximo, si tenemos calado, que hay agua, porque no nos olvidemos que también tenemos el río que tiene su propia vida, en el sentido de que hay días que tenemos más profundidad, menos, pero en general los buques están saliendo con 30, 40, lo que debería dar es 60.000 toneladas, ¿no es cierto?, para poder decir, bueno, rindió la carga. Muchas de las transnacionales, de las empresas que tenemos, las multinacionales, tienen la ventaja que tienen varios puertos, por ejemplo, muchas terminan haciendo carga en Bahía Blanca, sacan de acá de los puertos 30.000, con suerte a veces 40.000 toneladas, depende, vuelvo a repetir, la altura del río. Y el resto se termina haciendo en la salida, Quequén, Necochea, aquellos lugares, ¿no? Y el puerto de Rosario es el que menos tiene. Está la unidad 6 y 7, está la gente de Arroyo Seco, tenemos el problema de puertos como el de Villa Constitución, que es un puerto sucio. Se le dice puerto sucio cuando uno tiene que entrar con remolcador y salir con remolcador el buque, o sea que no es tan sencillo también, eso tiene otro costo, por eso hay puertos que son más económicos y hay otros que son más caros. Claro, ahí empieza el problema de la competitividad, ¿no es cierto? Sí. Y entonces después los puertos de otros países nos sacan el negocio porque empiezan a priorizar Brasil, que tiene mucha más capacidad de puertos profundos y son menos costosos quizás que nosotros. Y lo que nosotros creo que tenemos es una falta de infraestructura muy importante, de la modernización de nuestra infraestructura. Tiene que ser un paso importante. O sea que estamos hablando de que en Rosario cargan en promedio 60.000 toneladas máximo Sí, en promedio. Patricia, sí. los interrumpo un segundito. Te pido si podés bajar un poquito el volumen, Patricia, porque se mete ahí un ruidito como consecuencia del retorno. Mientras tanto, les cuento que Hugo Pía 12, nombro así porque es el nombre que tienen en su link de Instagram, dice: amigos, saludos, vamos a escuchar. Después también se suma Hugo Enrique Pérez desde Entre Ríos. Marín Said, o Marín Side, es el nombre que posee esta cuenta. Puertos de aguas profundas, Quequén, Necochea y Bahía Blanca, es donde terminan de fulear ahí. Bueno, algunos mensajes de la gente que se va sumando justamente a esta charla. Bueno, decía Julio, ahí le hacías una pregunta a Patricia respecto al tema de la carga, ¿verdad? Ahí a ver si nos escuchamos mejor. Sí, le decía si ella tenía justamente el promedio de carga, me contaba que en Rosario son máximo carga 60.000 toneladas un barco, porque resulta ser de que esa zona es la única zona por la cual sale toda la carga de la región, no solamente la Argentina. Ahí viene carga de Paraguay, de Brasil, de Bolivia, se junta todo ahí, es un cuello de botella infernal.
Y la mayor Este, parte la tenemos acá en la zona de lo que sería el nodo que va desde Timbúes, que por eso están las empresas más grandes, Renova, Dreyfus, han hecho sus puertos COFCO, que son donde pueden sacar el máximo posible, inclusive tienen la capacidad a veces de cargar en segunda andana, que eso también a veces tratan de hacer más eficiente el puerto de esa manera, y carga en segunda andana significa que ponen dos barcos en paralelo, y mientras a uno por allí le están cargando aceite, al otro le están cargando su producto, pellets o cereal. Y también tenemos que ver esto, si los buques que entran los podemos ver tranquilamente en el río acá. Tenemos un trayecto de unos 25, 33 kilómetros, que tenemos los puertos más grandes ahí. Rosario ha quedado un poco rezagada. Nosotros decimos el Gran Rosario hoy en día, porque es la manera que tenemos de englobar a los puertos de San Lorenzo, de Puerto General San Martín, de Timbúes y de La Ribera. Santa Fe es un puerto que también es chico. Bien dice Julio, todo lo que queda de máximas cargas son todo lo que va a Arroyo Seco, y ya después, bueno, San Nicolás, Zárate y bajando a Puerto Buenos Aires, ¿no? Y al ver el tamaño de los buques nos damos cuenta lo máximo que se puede llegar a cargar. y el tema, la estimación es que hay es que va a aumentar la carga, va a aumentar mucho todavía el tema de los granos. Están aumentando las superficies cultivables y las cosechas se están haciendo cada vez más grandes. Y si nosotros no tenemos un desarrollo portuario regional importante para nosotros, estamos complicados, bueno, te contaba hoy que nosotros estábamos acá en la Universidad de la Media Mercante proyectando una idea de hacer top-off en el Río de la Plata para acortar los tiempos de carga de los barcos y al mismo tiempo llevar mayor cantidad de volumen, ¿no es cierto? Pero bueno, son numerosos los problemas que se suscitan y lo que yo quiero saber también para preguntarte es qué pasa con el puerto de San Nicolás. También está muy bloqueado, le falta dragado a ese puerto, ¿no? Sí, exactamente, ese es uno de los problemas más grandes que tenemos, Julio, que el tema de la hidrovía se habla mucho y se hace poco, porque se necesita dragar, sí o sí, y el mantenimiento hay que hacerlo, y en esta época que estamos teniendo lluvias en Brasil, ya sabemos que vamos a tener sedimento y problemas en el río. Yo no soy una especialista en pilotaje, ¿no? Pero hablando con gente que es del tema, lo dice muy claro y lo estamos viendo todos los días a esto. Yo lo que no entiendo todavía, y Julio le debe pasar lo mismo, es por qué estamos tan lentos. Cuando es algo que nos permite ganar dinero, tendríamos que estar todos preocupados, que tendrían que estar esas puertas del río abiertas. Al paso que vamos va a funcionar mejor el río Uruguay que el río Paraná. Es terrible esto. Y otra, Bueno, sabemos que vienen cosechas, ¿no es cierto?, importantes. Están planteando con el tema del trigo y casualmente. Y lo más lindo del caso de todo esto es que los países de Mercosur, en su momento, cuando se firmó el Tratado de Euro Preto, ya hace años, en el año 91 se trata el Tratado de Asunción, en el 94 se firma el de Euro Preto, justamente lo que se buscaba era que tuviéramos homologadas todas las normas, todas las actividades. Es más, es un tratado internacional, para los que no saben, que es más completo que el de la Comunidad Económica Europea. ¿Saben lo que estamos diciendo, no? O sea que estamos teniendo las mismas normas, las mismas leyes para educación, para las personas, para lo que es la parte financiera,
para lo que es la ingeniería, para los títulos que tenemos de grado cada uno, las universidades. O sea, es una unión completa. Y no la aprovechamos con el socio más importante que tenemos, que Paraguay también, que en muchos aspectos a ellos les interesa salir por acá, porque es más rápido. Está también para salir el canal bioceánico, ¿no es cierto?, que hablábamos en otra entrevista pasada. Bueno, pero siempre le va a interesar porque es más económico y puede remontar mucho más cantidad de contenedores y más barcaza. No se entiende. La gente que trabaja en toda esta área que es relaciones internacionales, vuelvo a insistir, y con el tema hidrovía particularmente, está todo en internet hoy en día. Inclusive yo doy clase a alumnos, ven hidrovía, no pueden creer lo que es la información que hay y que los organismos públicos no se manejen con la misma velocidad. Y es un problema que La tenemos. maniobra que está diciendo Julia, el stop-off, es una forma de por sí que es interesante. En muchas partes del mundo se practica. Y en Europa fundamentalmente. Déjenme meter un poquito la cuchara, porque hay un mensaje que por ahí suma a la charla que estamos haciendo. Bien. Nos dice Marín Said, o Sid, que nos gustaría que nos diga de dónde es. Dice, capitán, usted habló de maniobras de stop-off en el Río de la Plata para cortar tiempo de viaje y carga, y justamente acá, en zona alfa, el grupo Navíos está haciendo transferencia de mineral de hierro. Así que por ahí creo que suma lo que estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, los uruguayos en ese sentido han desarrollado mucho su puerto en la zona de Palmira, fundamentalmente. Los barcos fluviales llegan hasta ahí y se ha transformado en una gran zona de transferencia. Ellos salen por Martín García. Sí, Pero señor. tanto el Martín García como el canal Emilio Mitre, que son los dos canales en el Río de la Plata que tenemos, tienen problemas de calado para salir al mar, y en especial el tema del canal Emilio Mitre, ambos canales salen todos por Punta Indio, y el problema que hay acá es que en Punta Indio, que es un canal que está totalmente atravesado a las corrientes, se llena permanentemente, hay que hacer permanentemente un mantenimiento de dragado, y que no se pueden cruzar los barcos. O sea que ahí hay unos cuantos kilómetros donde el barco que está fondeado en la zona de zona alfa, la zona donde se fondean los barcos para esperar ingreso a puerto, se juntan los barcos porque solamente se pueden cruzar de a uno. Mientras esté bajando un barco por la zona del Mitre, por ejemplo, o por la zona del Martín García, cuando va a bajar y va a agarrar el canal Punta Indio, tiene que esperar el otro porque no puede cruzarse en el canal. Eso es una demora enorme, y las demoras cuestan millones y millones en los barcos. Este es un poco el concepto por el cual dicen, bueno, salimos directamente a zona de agua profunda y hacemos las transferencias de carga en ese lugar. Pero no el barco que va a recibir esa transferencia no puede entrar al Río de la Plata porque es muy grande. Hoy en el mundo, como decía la compañera, los barcos son cada vez más grandes. Un barco que carga 170, 180 mil toneladas no puede entrar a cargar porque no le dan los calados, entonces a lo sumo puede entrar para cargar media carga, lo que no compensa por ahí el costo operativo del barco, esa carga que van a sacar. Por eso que esos barcos no entran en los puertos argentinos. Acá el concepto es que en el mundo cada vez se mueven barcos muchísimo más grandes, como los Panama, por ejemplo, que son barcos más grandes que los Panama, y nosotros no estamos capacitados para recibir a esos barcos en forma eficiente. Por eso es el tema de la idea del transbordo en el Río de la Plata, para aprovechar al máximo la capacidad de calados y de tamaño de buque. Perdón que me meto de vuelta, porque nos responde nuevamente esta persona, dice, le dan mucho trabajo a los uruguayos, hay remolcadores que asisten dichas maniobras, como en las monoboyas, en el buque de transferencia le dan trabajo a los bureros.
también porque trabajan en 4 grúas, ¿no? Así que a 4 grúas. El mensaje que completa esta persona desde Uruguay. Sí. Creo que vas a decir ahí algo, Julio, algo Y más. eso es cierto, eso es cierto. Si nosotros tuviéramos un sistema de transferencia en el Río de la Plata, le daríamos muchísimo trabajo a los argentinos. Eso está claro. Justamente porque eso toda esa transferencia sería sobre costa argentina, y el cabotaje que tendríamos sería justamente con banderas argentinas. Le daríamos muchísimo trabajo a la gente haciendo este tipo de infraestructura. Es cierto lo que dice el compañero. Este tipo de gestión da trabajo a la gente, que es lo que a nosotros los trabajadores nos interesa, ¿no? Claro. Sí, es real. Bien, Patricia. Además, se abaratan costos de esa manera también, porque el buque que viene, no es lo mismo, dijo bien Julio, tengan en cuenta esto, cuantos más puertos toco, más costo tiene, y cuanto más tiempo de espera tiene un buque, más costoso es, y eso se promedia en el precio de la carga, porque a la larga, esto es lo mismo que cuando uno utiliza otro medio de transporte. Vamos a hablar de un camión para que sea algo más simple. Bien, este camión no es lo mismo, como dijimos en conversación anterior, si lo roto en el mismo día hace 3 viajes que hace uno solo, porque estuvo demorado, porque estuvo esperando. Y ese camión tenía 1 o 2 choferes. Bien, imaginen un buque, con la tripulación que tiene un buque, imaginen el tiempo, ¿no es cierto?, de estadía. Arriba del barco es como si fuese, es una casa gigante, un edificio horizontal, que hay que tener también en claro que tiene gastos propios, ¿no es cierto?, de servicio de comida, servicio de limpieza, etcétera, etcétera. Hagamos un cálculo rápido y nos vamos a dar cuenta cuánto cuesta por día. Además, no nos olvidemos que cada vez que se acerca y atraca en cada puerto, tiene que pagar un canon. Ese canon que se paga también va en dólares y en muchos casos no es por día, por hora. Y bueno, ahí todo ese tipo de cosas aumenta el costo. De exportación, en mi caso, Entonces, el exportador trata de tener un sistema más eficiente para que si no, ese costo que el tipo que tiene que pagar lo paga de sus ganancias. O si no, la mercadería sale más caro en el mercado y nadie compra la mercadería más cara. Este es un tema tremendo lo que tenemos nosotros que resolver. El agravante, Julio, de que estamos hablando de que nosotros los argentinos trasladamos commodities. Los commodities ya de por sí tienen un precio internacional. Claro. O sea, estamos hablando de que yo no puedo poner un precio más alto al producto, porque el producto, el precio lo tiene en todas partes del mundo igual. Así es, nosotros no le ponemos el precio a la soja, es el mercado internacional que le pone el precio, ese es el precio, así que no lo que tenemos nosotros. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Si nuestros costos son altos, el margen se achica porque no podemos aumentar el producto, porque no podemos vender más caro. Nosotros no decidimos sobre el precio de nuestras exportaciones. Ese es un tema que hay que conocer. Mucha gente no sabe eso, cree que lo vendemos afuera y que cobramos el precio que queremos. Una vez me dijo una persona, ¿y por qué no aumentamos el trigo y listo? no funciona así, esa es la verdad. Mineral de hierro, no se puede hacer con el petróleo, no se puede hacer con todos los subproductos, no se puede hacer con las carnes. O sea, hay precios que estamos atados porque no producimos productos industrializados. El industrializado se maneja diferente, pero cuando hablamos de productos que son commodities, ya de por sí tienen un precio en dólares. Y ya sabemos a la mañana cuando nos levantamos o a la tarde, ¿por qué? Porque la bolsa, mientras nosotros dormimos, la bolsa de Estados Unidos está abierta. La de China ya está abierta. La de Estados Unidos se cierra cuando nos vamos a dormir. El mundo no para.
porque esté la República Argentina en el medio, no, o porque nos pisaron el pie, no, el mundo sigue funcionando. Y el tema es que los costos de exportación, bien Julio, no solo pagando el exportador, los absorbe, ¿no? Pero la peor parte es que en el caso del flete marítimo, hay épocas que no quieren venir a la República Argentina. Julio, ¿esto es verdad o no? Sí, eso es cierto. Mirá, Bien. hace poco se hizo una fiesta muy importante porque apareció un buque de bandera extranjera, por supuesto, Sí. portacontenedor, que garantizó la escala en Mar del Plata. Los marplatenses contentísimos porque ahora podían sacar su carga, además del pescado podían sacar otra carga, y va a ser un trabajo entre Mar del Plata y el puerto de Santos en forma más o menos permanente, porque hasta el día de una semana atrás las empresas navieras no querían tocar el puerto de Mar del Plata por 1 o 2 contenedores. Entonces era todo un problema, no teníamos cómo sacar la carga, es decir, nosotros geográficamente estamos ubicados muy al sur de las zonas donde realmente se comercia en forma intensiva. Todo el gran centro comercial, el gran intercambio de riquezas se hace en el norte. En el norte. Nosotros para llegar al norte tenemos que tener los barcos. Y los barcos hacen los números. Si les sirve o no les sirve venir tan al sur y encima pagar más caro para poder salir y llevar carga al lugar donde está la competitividad. Por eso también es importante que pongamos el acento en que tenemos que tener transporte propio, porque es como una fábrica que produce zapatos, pero como no tiene reparto de camioneta, tiene que contratar fleteros, y el fletero, por supuesto, le levanta el costo del producto. Es así. Nosotros tendríamos que tener bodegas propias para alcanzarle al mundo nuestra carga. Bueno, eso es toda una lucha. Es toda una lucha que se viene dando hace tiempo, y hasta ahora es como decís vos. Es increíble que las autoridades no se den cuenta o no se orienten en estos temas, Sí. ¿no? Y si vamos más al sur de la República Argentina, más complicado se pone el tema, porque si no están habilitadas zonas francas, por ejemplo en los puertos de Quequén, en los puertos bajamos más todavía, en Viedma tenemos más todavía, Tierra del Fuego, bueno, ni contarlo, los sistemas de removido. Pero lo más complicado acá es que también todo eso no está desarrollado adecuadamente, no hay algunas zonas que ni siquiera están licitadas. Yo no puedo creer que estemos tan lentos. Esto tiene que ser una política de Estado, no tiene que ser del gobierno de turno o de la licitación porque lo hace tal gobernador, cuando son cuestiones que son nacionales, son del gobierno nacional este tipo de cosas, porque nosotros no tenemos injerencia en muchos de estos puertos a menos que sean privados. El privado participa, pero no nos olvidemos que acá los organismos que intervienen son la Prefectura Naval, o sea, cuando empezamos a ver qué cantidad de puertos tenemos más de 507 puertos, si mal no recuerdo. Y tenemos algunos que son públicos, pero la mayoría están privatizados algunos, por ahí debo tener la cantidad, creo que llegan al 40%, y el resto está el Estado. Entonces no se entiende cómo se deja estar tanto cuando eso podría ser una fuente de ingreso, y daría trabajo, por supuesto, porque por supuesto que gente especializada, ¿no? Porque también tenemos que pensar en eso, tenemos que tener gente que esté capacitada en higiene y seguridad industrial, que esté capacitada en todo lo que tiene que ver movimiento de muelle, que todo lo que tiene que ver con la estiva, que tiene que ver con todo lo que es también normas de calidad y de seguridad. Se nos viene otro tema que se viene la noche y que la gente que viene en la parte del transporte marítimo como el aeroportuario lo tiene más claro. Están exigiendo que antes de que se hagan las cargas, el sello verde. La parte La huella de carbono. Argentina
debería, porque ya estar sin todo esto tendría que enseñarse en el jardín de infantes ya. ¿Por qué? Porque país que no esté del lugar de donde parte la mercadería, la procedencia de la mercadería, va a ingresar a Europa, la rechazan si no tiene el certificado verde de huella de carbono. Hay algunos importadores que ya lo rechazan. Y nosotros no estamos haciendo nada por tener el medio ambiente más limpio y por tener esa norma funcionando cada provincia como tiene que ser, cada localidad. Y eso perjudica al importador, al exportador, a la marítima, al aeroportuario. Claro, pero es más, el producto nuestro pasa a ser de segunda clase. Por lo tanto, te compran más barato, si es que te compran. Esto es un tema, el tema de la trazabilidad ecológica es todo un tema, y nosotros no tenemos política al respecto, lamentablemente. Estamos y eso que somos país firmante de los acuerdos sobre ecología, el Acuerdo de París, somos país firmante. Sin embargo, no hay políticas en ese sentido para poder trabajar y generar la trazabilidad de la huella de carbono. En especial en el transporte, porque el transporte es altamente contaminante del ambiente por los escapes del gasoil, y en los barcos ni te cuento, con el filoil y el gasoil. Bueno, la hidrovía, por ejemplo, se transforma en un foco infeccioso enorme, porque todos los barcos de grande potencia, motores de 5 o 6 mil HP, son todos a gasoil y algunos de a fuel. Imagínate la emisión, que hay alrededor de más o menos 250 remolcadores operando en la hidrovía en estos momentos, 250 remolcadores que emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera en forma permanente. Bueno, va a llegar el momento que nosotros vamos a caernos del sistema de comercio mundial si no implementamos estas normas tan importantes para poder desarrollarnos. Esa es una gran verdad. Está más que claro. Nos quedan en más o menos 10 minutitos, les digo el tiempo para tener una idea de un redondeo de temas, pero bueno, mucha gente nos está acompañando y apoyando un poco, palabras más, palabras menos se repiten, esto de la necesidad de que haya una política de Estado para estos temas, ¿no? Hay varios mensajes que van en esa línea. Julio, alguna vez hemos hablado de esto, ¿no? De política de Estado que, como recién decía Patricia Sietecase, no la modifique ningún gobierno, no sea una cuestión de un gobierno y después venga otro y cambie todo y absolutamente todo. Y otras cosas que lo hablamos con Patricia la semana pasada y ahora lo repite o lo da a entender, es que cuántas veces muchos funcionarios que ocupan cargos en el ámbito marítimo fluvial, alguna vez dijo Julio, no saben ni lo que es una boya, más o menos, palabras más, palabras menos. Digo, se repiten estas cosas, Julio, con el paso del tiempo. Bueno, eso es una realidad objetiva. Yo he tratado con muchos funcionarios durante la gestión cuando estuve de secretario en el Centro de Patrones, y a la mayoría de los ministros y de los secretarios le tuvimos que enseñar lo que era un barco y de qué hablamos cuando hablamos de la hidrovía. Fueron contados con los dedos de una mano gente capacitada que ocupó cargos durante los gobiernos anteriores, y hoy y últimamente ahora es peor, porque lo que está nosotros todavía no tenemos la autoridad estable en las vías navegables. Acaba de renunciar el último que nombraron, que era ya el tercero. No tenemos estabilidad en las vías navegables. Entonces, en estos momentos los problemas que tenemos es que no tenemos funcionarios que se puedan sentar con nosotros a discutir, hablar y proyectar y concretar la idea del desarrollo marítimo, fluvial y portuario. Esta es la verdad objetiva. Entonces, si vos querés poner en marcha el puerto de Bellavista, nadie sabe ni que existe, ni que se entera, ni tiene la menor idea. Vos querés poner en marcha el puerto de Reconquista, bueno, ni te cuento como decís vos, al sur. Al sur es todo un tema, hacia el sur. Los puertos del sur están viviendo como pueden también, ojo que es toda una cuestión esa. Pero bueno, ¿con quién lo hablas? ¿Quién te ayuda desde el gobierno a encarar el tema y que de alguna manera puede ser una fuente que nos permita poner en marcha ideas importantes? Hoy no lo tenemos en estos momentos. Esto es el sector marítimo y fluvial
está fuera de la... y con un agravante, porque ahora, como quieren ser competitivos, todos quieren la competitividad, están tratando de que se levante la ley de cabotaje. Eh, lo que quiere decir de que nosotros ya no vamos a tener una herramienta para poder desarrollarnos, porque lo van a hacer los chinos, los europeos, las banderas extranjeras, el cabotaje argentino. Entonces, Bueno, eso hablamos, Patricia, la semana pasada, ¿no? Un poco hablamos de este tema. Y déjenme decirles que Alisa Damiani, excelente, Patricia y Julio, muy claro, todos saludos, un cariño para los dos. Patricia. Muchas gracias. Bueno, justamente Alisa Damiani es una de las promotoras y junto con Silvia Martínez trabajan muchísimo como mujeres maritimistas, defendiendo lo que decía Julio, una marina mercante tiene que por lo menos empezarse el tema en Argentina, pero con algo que han propuesto ellas, que es justamente con buques realizados, ¿no es cierto?, para que no fueran con carga de combustible, sino que vayan, de combustible quiero decir fuel oil, sino que fueran a gas. Se presentaron los proyectos también y todas estas cosas han quedado ahí en los escritorios. Como dice Julio, estamos teniendo un problema muy serio. Yo lo vivo en otros aspectos. Él lo ve muchísimo más que yo en la parte marítima. No les cuento yo lo que me pasa en aduana, no les cuento yo lo que me sucede en organismos como la AFIP, no les cuento lo que me pasa inclusive en entidades financieras donde muchas veces trabajan gente en comercio internacional que no comprenden algún tipo de documentos internacionales. Es complicado. Yo no sé por qué tenemos o sea, parece que tuvieran vocación de tomar gente que no está bien terminada o que le falta conocimientos básicos para la función que desempeñan. Nadie dice que no sepan leer y escribir, pero creo que no es solo tener el título, hay que tener la práctica. Así como dice Julio que hay algunos que no conocen una boya, yo muchas veces repito que hay gente que está en comercio exterior y nunca vio un barco de cerca. Es triste esto porque nos impide generar más ingresos, nos aumenta los costos y nos entorpece a los que queremos alentar al que produce para que exporte. Si no exportamos, ¿cómo vamos a hacer que nuestra balanza comercial crezca para que entren a jugar las divisas? Porque todos están esperando del campo, todos están esperando de la minería, todos esperan del litio, pero en definitiva no logramos que salga y con un precio que realmente nos rinda, porque no estamos exportando como en la época de la colonia, nada más que para que entren los ingresos, ¿no es cierto?, a las aduanas unitarias. Estamos también viendo de que las provincias se están ahogando financieramente porque producen, pero que no les vuelve o sea, el porcentaje del dinero en proporción con lo que hacen el esfuerzo. Entonces, se va a complicar, porque el mundo sigue funcionando, no se detiene por la República Argentina. Y también tenemos otro tema importante. La inteligencia artificial nos va a ir cambiando también la forma de trabajar. Y de producir, de trabajar y de producir. Y de producir, exactamente. Y nos van a exigir desde el exterior que estemos de acuerdo a esa normativa. Hay que empezar a educar, ya. Es tarde, estamos atrasados, lamentablemente. Mira, te voy a explicar una cosa. El río Uruguay, es para los oyentes del río Uruguay, es una gran oportunidad para el desarrollo de la región, tanto del Uruguay como país, como de las provincias entrerrianas. El puerto de Concepción de Uruguay no hace muy poco tiempo, no hace muchos años que comenzó de vuelta a tener barcos de ultramar en su puerto. Había quedado totalmente relegado cuando se planificó el dragado de la hidrovía. No se tuvo en cuenta el dragado del río Uruguay. Eso lo atrasó muchísimo a esa provincia. Bueno,
le falta un gran impulso para recuperarse. Antes, por el río Uruguay, los ingleses sacaban de Lièvre los corned beef que se producía ahí y se los llevaban a Inglaterra. Bueno, ahora esto es toda una zona muerta, no hay ni canoa en esa zona. Mirá si tenemos para desarrollar. Lo mismo pasa con la piedra, por ejemplo, el canto rodado, que tanto se utilizaba antes para las construcciones. Bueno, ahora todas esas canteras murieron todos. Y eso repercutió que no hay barcos pedregulleros, por ejemplo, ya no es una zona que se pueda desarrollar y hay muchas instalaciones abandonadas. Es decir, cuando vos recorres un poco la infraestructura del transporte en Argentina, te das cuenta por qué estamos tan atrasados, porque nunca hemos priorizado la infraestructura del transporte, en especial para las exportaciones argentinas, que como decís vos, es nuestro mercado, nuestro negocio, ahí no entran las divisas. Nosotros vivimos de lo que le vendemos afuera, pero si somos caros, no nos va a comprar nadie. Claro. Tal cual. Bueno, les propongo algo, a ver, con tiempo, organizándolo con tiempo. Acá Ricardo Ferradán, nuestro productor, me está marcando por la cucaracha, como se dice habitualmente, la idea de hacer un programa cuando lo organicemos desde allí, desde San Lorenzo, para contarle a la gente en vivo un poco todo esto que estamos contando. Nos vamos con Julio y charlamos con distintos referentes, organizamos justamente una transmisión desde allí para que la gente conozca también, ¿no? Porque seguramente que no conozca a la gente es normal, el tema es que no conocen los funcionarios, eso es lo preocupante, para que se difunda justamente todo esto que estamos contando y conocer de cerca con la gente que trabaja allá, con ustedes naturalmente, con Patricia, con Julio, con todos aquellos que vayamos reuniendo. Así que es una idea de la producción y nos va a permitir tener más tiempo también para charlar, porque siempre nos queda corto el programa para hablar de todos estos temas, lo cual resulta que verdaderamente es un tema interesante y que siempre tenemos más para seguir haciéndolo. Así que, si están de acuerdo, lo empezamos a trabajar con tiempo. Bueno, yo te doy el ok por ahora, no hay problema. Bueno. A disposición, vamos a conseguir alguna terminal de embarque para que vean alguna operando, a ver cómo podemos filmar alguna. Sí, sí. Vamos a ver si podemos también de esa manera mostrar un poquito lo que se hace acá en la zona. Sería interesantísimo para que la gente conozca y para fomentar un poco todo esto. Bueno, nosotros estamos cerrando. Gracias, no sé. De exportación, viste, perdona que te interrumpa, que desde acá sale el 80% del máximo de las exportaciones de Argentina y que muchas veces, como dice Julio y como hablábamos contigo, Marcelo, en la vez anterior, la gente no tiene imágenes muchas veces. Se ve en televisión el puerto de Buenos Aires que no dice nada, que se ve el buquebú nada más. Tal cual, por eso es una interesante idea que se le ocurre a Ricardo para poder potenciarlo, para mostrarlo. Hoy tenemos la tecnología que nos permite filmarlo y que la gente tenga la posibilidad de verlo. Así que gracias, como siempre, Patricia, nos reencontramos permanentemente. Gracias, Julio, también, y bueno, les dejo un minutito para cada uno para que se despida. Bueno, muy agradable tu participación y haberte escuchado. La verdad que tenés mucho conocimiento de un área tan importante para la economía argentina, que es la zona de los puertos, el lugar donde se transfiere la carga de exportación y de importación. Es interesante seguir hablando contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Bueno, de por sí, para mí es un placer. Primero porque sé de tu trayectoria, sé del valor, ¿no es cierto?, que ha tenido para defender muchas veces. Hay cosas que increíble, pero si no fuera porque está ahí firme, no se lograrían. Así que yo, de mi parte, de por sí, ya le agradezco y valoro muchísimo su tarea, porque sé lo que es eso, no es tan sencillo. La gente no tiene idea de la magnitud del trabajo que hace. Y bueno, Marcelo, desde ya te agradezco muchísimo la invitación y a disposición, por supuesto, en lo que podamos colaborar y seguir transmitiendo conocimiento. Bueno.